Bien, vamos a ver por partida doble. Ya hemos mencionado en la clase inaugural que la lesión celular puede ser de tres tipos. Una, la que es reversible, ¿no? Aquella que puede revertir y puede la célula volver a ser normal, ¿sí? La irreversible, que es aquella en la cual la célula ya no vuelve a su normalidad. Irremediablemente la célula muere, ¿no? Y como todo en la vida, como todo lo que muere, ya no es posible que vuelva a su normalidad. Pero vamos a tener otro grupo de lesiones que son denominadas lesiones celulares persistentes, ¿no? Que en sus textos figura con el nombre de alteraciones del crecimiento y desarrollo celular, ¿eh? Que es lo que hemos comenzado en las prácticas. En la práctica hemos comenzado con dos ejemplos de esta lesión celular persistente. Una que es la hipertrofia cardíaca y la otra que es la atrofia endometrial. Son alteraciones del desarrollo y son consideradas de esa forma porque, si bien es cierto, se presentan y alteran lo que es la función de un determinado órgano, no causa la muerte. No causan muerte de la célula. La célula puede verse insuficiente, no funcionar, pero no muere. Se queda en ese estado. ¿De acuerdo? ¿Eh? Bien. Algunos conceptos en los cuales debemos de recordar siempre es que la célula, para que se desarrolle y funcione normalmente, siempre debe estar en equilibrio entre su medio interno y su medio externo, a lo cual nosotros lo conocemos con el nombre de homeostasis. Mientras exista una homeostasis, la célula va a actuar en forma normal, ¿no? Pero nunca es posible, o casi nunca, ¿no? Es como en nuestra vida cotidiana. Muchas veces estamos contentos, estamos alegres, pero de repente sucede algo y cambiamos totalmente, ¿no? Entonces, algo similar le sucede a la célula, que va a romper esa homeostasis, va a romper ese equilibrio entre su medio interno y su medio externo. ¿Eh? Entonces, siempre existe alguna noxa o agente lesivo que altere esa homeostasis. ¿Ves? Acá hemos puesto una botella de licor, ¿no? Que es uno de los ejemplos que podemos mencionar. Pero la célula responde a estas injurias y lo hace mediante una serie de mecanismos de adaptación, ¿no? Por eso es que el capítulo también lleva el nombre de adaptación celular, porque la célula tiene que adaptarse a los cambios que va a presentar. Es lo mismo que todos nosotros, ¿no es cierto? ¿Okay? Tenemos que adaptarnos muchas veces a un lugar extraño. ¿Okay? Tenemos que adaptarnos cuando vamos avanzando de ciclo y nos cambian de curso, ¿no? Tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad. ¿Okay? La célula es igual. ¿Okay? Siempre necesita de un proceso de adaptación. ¿Okay? Me he permitido hacer este esquema en el cual nos permite mencionar, ¿no? La célula normal, prácticamente, mientras no exista nada que la altere, va a seguir siendo normal, va a poder estar en homeostasis. Pero nunca falta de que exista un agente nocivo. Ante ese agente nocivo, la célula tiene que reaccionar, porque el agente lesivo le está causando daño, ¿no? Daño o lesión celular. Ante eso, la primera reacción que va a tener la célula es ver o reconocer si es que la lesión celular es reversible, ¿no? Si es que la célula puede volver, bajo todo su medio de defensa, volver a la normalidad, hacer que esa lesión desaparezca en cierta forma, ¿no? Y si esa lesión desaparece, ¿no?, se va a denominar resolución, ¿no?
la célula resuelve su caso, ¿no? Y puede volver a ser normal. Mientras llegue acá, no hay problema en nuestro organismo, mientras la lesión celular sea reversible. ¿Sí? Pero esa lesión celular, ¿no?, puede cambiar, puede existir un daño más severo a la célula, ¿no?, en el cual puede ser de por sí un daño más severo que no pase por una lesión celular reversible, ¿no? Y otras puede ser en que esta lesión celular reversible aumente su intensidad en cuanto a la lesión contra la célula. Entonces, al existir un daño mayor y que se haga más notoria la lesión reversible, ¿no?, que exista siempre, la célula ya no va a poder responder. Entonces lo que va a existir es la destrucción de la célula, la muerte celular. ¿Sí? Que en el caso de la muerte por lesión celular, ¿no?, vamos a tener lo que se conoce con el nombre de necrosis. ¿Sí? Acá falta muerte celular con necrosis, que es un tipo de muerte celular, porque ustedes conocen que hay otro tipo de muerte celular, ¿no es cierto?, que es la apoptosis. ¿Sí? La apoptosis es cuando una célula llega a cumplir su ciclo de vida. Su ciclo de vida prácticamente termina, ¿no?, y la célula va a comenzar a alterar su estructura. Y la célula comienza a alterar su estructura desde el núcleo. El núcleo se va volviendo más pequeño hasta volverse puntiforme y posteriormente con todo el citoplasma podemos decir que la célula revienta, ¿no?, o se destruye. ¿Sí? Entonces quedan fragmentos celulares en nuestro organismo y eso pasa continuamente, ¿no? Cuando una célula termina su ciclo de vida vital, siempre se va a destruir. Pero nosotros no vamos a tener todo un cementerio de células en nuestro organismo, sino que ahí van a acudir los elementos de defensa, sobre todo los macrófagos, acuden donde están esos restos celulares y los fagocita, ¿no?, los lleva a su interior. Por eso es que no tenemos acúmulo de células muertas. Pero en cambio la necrosis sí, en este proceso sí vamos a tener la evidencia de que hay muerte celular. ¿Sí? En el caso de una apoptosis, la célula muere, pero nuevamente el organismo va regenerando esa célula, ¿no es cierto? En cambio con la necrosis ya no. Con la necrosis ya la célula no puede regenerar. ¿Sí? Entonces, hasta ahí comprendemos lo que es la diferencia entre una lesión celular reversible y otra irreversible. Acá ya no vuelve a su normalidad, ¿no es cierto? Pero tenemos otro grupo de lesiones celulares en la cual hay agresión a la célula y la célula realiza una serie de mecanismos para adaptarse, para no morir, ¿no? Y esos daños son evidentes. Y esos daños se conocen con el nombre alteración del crecimiento y desarrollo celular. Que están ustedes conociendo con mayor precisión como lesiones celulares persistentes, ¿no? Lesiones celulares persistentes porque van a estar presentes, pero no causan muerte celular. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia con la lesión celular irreversible. ¿Y qué alteraciones tenemos del crecimiento y desarrollo celular? La hipertrofia, cuyo ejemplo han visto en la práctica, la hipertrofia cardíaca, ¿no? El hecho de aumentar el tamaño, en este caso de la célula, pero también el órgano comienza a aumentar de tamaño.
Y cuando el órgano aumenta de tamaño se le va a conocer con el nombre de megalia. Por eso, si el hígado está agrandado, lo vamos a llamar hepatomegalia. Si el corazón está agrandado, se le va a denominar cardiomegalia. Y si el vaso está también agrandado, vamos a llamarlo esplenomegalia. Entonces, en ese proceso, todo lo que es megalia es más grande. ¿Okay? Por eso muchas veces algunas personas tienen la característica de ser megalómanos, ¿no? ¿Por qué se le llamará así? Porque siempre piensan en grande o en grandezas, ¿no? Entonces ese es el espíritu megalómano en algunas personas. ¿Okay? Luego tenemos la hiperplasia. Muchas veces se piensa que puede ser lo mismo, pero no es así. En la hiperplasia, ¿no? Hiper es aumento, lógico, plasia o plastía, aumento de una estructura determinada. ¿Okay? Aumento, en este caso, del número de células del tejido de un determinado órgano. ¿Okay? Entonces vamos a tener, por ejemplo, una hiperplasia endometrial, ¿no? Vamos a tener también hiperplasia del músculo esquelético, ¿no es cierto? ¿Okay? Y en ese aspecto vamos a mencionar de que tenemos que diferenciar que la hiperplasia puede ser fisiológica y puede ser patológica. En el ejemplo que les he mencionado de la hiperplasia, la hiperplasia, ¿no? Muchas veces mejor llamada a veces hipertrofia muscular, ¿no? Del músculo esquelético, aumento de volumen de las masas musculares, esa es una hipertrofia fisiológica, ¿no? Porque si el sujeto deja de hacer ejercicios, ¿no? Su masa muscular es otra vez se reduce. ¿Okay? Entonces, por la función aumenta su tamaño. Y la hiperplasia también puede ser fisiológica y patológica. Por ejemplo, en la glándula mamaria. La glándula mamaria puede aumentar de tamaño o de volumen cuando está en pleno proceso de lactancia. Lo comentas el tejido glandular mamario, ¿no? ¿Cómo? O sea, el tejido glandular es lo Claro. que aumenta, o sea, lo que prolifera, mejor dicho. Sí, hay una hiperplasia. Hiperplasia de la estructura mamaria, especialmente de las zonas que corresponden a la glándula mamaria. Porque la glándula mamaria, recuerden ustedes, tiene 3 tejidos en su estructura, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene la estructura glandular, ¿sí? Mediante los acinos, los lobulillos que forma la verdadera glándula mamaria, ¿no? ¿Sí? Tiene tejido adiposo, ¿sí? ¿Sí? Y tiene tejido conectivo. Y entre ese tejido conectivo hay tejido fibroso, ¿no? Como en todos los tejidos, siempre hay el intersticio con tejido conectivo. Entonces, la glándula mamaria tiene esos tejidos y cuando aumenta de volumen, aumenta, en el caso de la lactancia, aumenta sobre todo el tamaño de los acinos glandulares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que cumplir una mayor función, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso se presenta siempre con frecuencia en el caso de las glándulas. ¿Sí? Bien. Otra alteración del desarrollo es la hipotrofia, que es lo opuesto a hipertrofia. Hipotrofia, que viene a ser disminución del tamaño de un órgano o de una célula, ¿no es cierto? ¿Sí? A veces esto sucede por lo general en órganos pares, ¿no? Y que no va a dar evidencia de lesión en la persona. Por ejemplo, una persona ha vivido muy bien durante todos sus años, llega a una determinada edad y le piden que se haga una ecografía de las siluetas renales
y de repente encuentran que un riñón está de tamaño un poco más grande y el otro está más chiquito. Entonces, el que está más chiquito está hipotrófico, ¿no? El paciente nunca lo ha sabido, pero a pesar de que es pequeño, cumple su función en la hipotrofia. Solo cuando se daña, y si se daña el más grande, es más sensible la lesión, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta esa alteración. ¿Okay? Luego tiene la hipoplasia. ¿Qué será hipoplasia? Disminución del número de células. ¿Ah? Disminuye el número de células. Claro, está en relación a ello, ¿no? Es la disminución del número de células de un determinado órgano. ¿Okay? Es muy raro encontrar esa alteración, pero lo podemos señalar con el caso de la microcefalia. En las microcefalias existe eso. Micro es pequeño, ¿no? Cefalia en relación al encéfalo tiene sujetos que nacen con un cerebro muy pequeño, ¿no? Pero en ese caso de la hipoplasia cerebral no puede cumplir las funciones que normalmente una persona puede desarrollar, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay cerebro, pero no va a desarrollar función. ¿Sí? Desarrolla las funciones más, ¿cómo se dice? Más más notoria, pero desarrollar inteligencia, desarrollar el habla, no puede, ¿no? Entonces, ahí existe hipoplasia, ¿no? Luego tiene la agenesia. ¿Qué es agenesia? El prefijo a siempre significa sin. Sí. Génesis, Formación. sin origen, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos también que pueden haber algunos órganos que no estén presentes en nuestra anatomía, ¿no? Por ejemplo, lo que siempre se ha mencionado muchas veces, la agenesia cerebral, ¿no? En esos casos siempre se menciona una agenesia cuando se da en uno de dos órganos pares, es compatible con la vida. ¿Okay? Porque una persona puede vivir con un solo riñón, aunque es un poco difícil, a veces puede vivir con un solo pulmón, ¿no? Pero con ciertas limitaciones, a no ser que el pulmón se amplíe, ¿no? Por efecto de su función, para poder cumplir la función total del aparato respiratorio. Pero lo más frecuente es tener agenesia de uno de los dos riñones. Eso es lo más frecuente. ¿Okay? Entonces, les mencionaba en el caso de que una persona se haga la ecografía renal y de repente uno sale más pequeño y otro más grande. También puede suceder de que salga un solo riñón y el otro esté excluido, que no se vea. Recién ahí se va a enterar el paciente de que tiene un solo riñón, ¿no? Porque durante los años que ha llevado nunca ha tenido molestias. Pero sería de muy mala suerte que se altere el único riñón que tiene y le dé molestia bastante severa, ¿no? Entonces, eso se llama agenesia. Pero la agenesia de un órgano impar y vital no es compatible con la vida. ¿Qué órgano impar o impares tenemos? Hígado. ¿Ah? Hígado. Ya, hígado. ¿Qué más? Corazón. Vaso. El vaso, el cerebro, ¿no es cierto? Pero hemos dicho impar y vital. El vaso no es vital, porque se puede extirpar por cualquier razón. Cuando se agranda demasiado se puede operar, se saca y no pasa nada con el paciente. Después puede volver a su vida normal. Pero si algo pasa con el corazón de una persona, ¿no?
no se puede operar y sacar y, bueno, ahora existen los trasplantes, puede ser posible, ¿no? Que se trasplante. Pero cuando se daña ese órgano único y vital, no es posible que una persona pueda volver a su normalidad o que viva, ¿no? Es igual que el cerebro, ¿no es cierto? Un órgano único y vital, El hígado ¿no? también. El hígado También el hígado, ¿no? Entonces, no se puede vivir con ese o con la ausencia de ese órgano vital, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esas alteraciones. Y luego estas alteraciones, las tres últimas, metaplasia, displasia y atipia, están siempre en relación con el desarrollo de una neoplasia maligna. Siempre. Tal es así de que la metaplasia y la displasia siempre son consideradas como lesiones premalignas. ¿Sí? ¿No? Por eso a veces cuando ustedes han llevado histología y les mencionaba la metaplasia que es normal que existe en el cuello uterino, ¿ah? Porque le mostraron que había una zona de metaplasia, ¿no es cierto? Entonces, no es lo normal, ¿no? Vamos a mencionar de que metaplasia, ¿qué viene a ser? Metaplasia es un cambio de un epitelio maduro a otro, en un tejido en el cual No es originario ese tejido. Por ejemplo, el esófago de Barrett. Ya. Hay una transición de... Sí es originario, ambos tejidos son originarios, pero No, sino que la metaplasia es un proceso adaptativo y en poco caso es reversible. Pero ¿qué pasa en el esófago de Barrett? Lo que ocurre es que el epitelio del esófago, que es un epitelio certificado plano no caracterizado debido al ácido gástrico que ya, viene a pasar por acá, hace que el tejido epitelial no está adaptado a eso, entonces se cambia el prototipo, que sería unas células cilíndricas del grupo intestinal, que también tienen glándulas caliciformes para poder adaptar claro. ese medio. Está bien lo que dices en cuanto al ejemplo, pero siempre hay que tener en cuenta lo que ha dicho su compañero, de que la metaplasia es el cambio de un tejido maduro por otro también maduro, pero de la misma estirpe, ¿no? En el ejemplo que ha dado muy bien del esófago de Barrett, sabemos que el esófago normalmente tiene un epitelio poliestratificado plano sin queratina. Pero ese epitelio, debido a una serie de causas, ¿no?, va a cambiar y cambia hacia un epitelio intestinal, que es cilíndrico simple, ¿no? Entonces, a eso se le llama metaplasia. Pero, acuérdense siempre la definición de un tejido maduro por otro también maduro, pero de la misma estirpe. Son ambos epiteliales. ¿De acuerdo? Entonces, son consideradas como lesiones precancerosas o premalignas. ¿Por qué razón? Porque el sujeto que tiene esófago de Barrett con mayor facilidad desarrolla un cáncer de esófago. Y no solamente porque el ácido clorhídrico retorne hacia el esófago, porque eso es frecuente en los pacientes que tienen hernia del hiato esofágico, ¿no? Esa puede ser una causa. La otra causa es también en pacientes que beben alcohol y pacientes que fuman demasiado. Son otras causas que irritan el esófago, ¿no? Entonces eso cambia, ¿no? Cambia todo lo que es la estructura normal del epitelio esofágico. Igual sucede con el cuello uterino. Ustedes saben que el cuello uterino en la parte externa tiene el exocervix y en la parte interna lo que es el endocervix. Eso debe ser una continuidad siempre. Pero, ¿qué va a pasar? De que por A o B razones, especialmente asociado a infecciones, ¿no? Así es,
¿no? Sobre todo infección hoy en día más conocido por el PVH, ¿no? El endocervix cambia hacia un epitelio plano, un poliestratificado plano o llamado también escamoso. Y cuando se da esa metaplasia, ¿no? Ahí es más frecuente que sucedan los cambios cancerosos o neoplásicos malignos, ¿no? Por eso es que en histología a veces se menciona esa zona como una zona de metaplasia, ¿no? Pero recuerden, yo siempre le decía a los colegas de histología que metaplasia es un término que se utiliza mucho en patología, porque es una lesión premaligna, siempre. ¿Okay? Y luego displasia. ¿Qué vendría a ser displasia? Displasia es la pérdida de la estructura celular. Pérdida de la estructura celular. Pérdida de la estructura normal. Ajá, normal celular. ¿No? Porque todos conocemos que las células que corresponden a una determinada capa, todas las células son idénticas, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, en el cuello uterino nosotros tenemos la capa basal, el estrato parabasal, el estrato intermedio y el estrato superficial, ¿no? Cada uno de esos estratos, en cuanto a sus células, todas son idénticas, ¿eh? Todas tienen un citoplasma de un determinado tamaño, el núcleo también, y se guarda una proporción normal entre el núcleo y el citoplasma, ¿no? ¿Por qué le vamos a llamar displasia? Si todos corresponden a la misma capa celular. Se va a llamar displasia. Dis es diferente. Plasia o plastía de estructura. Va a tener una diferencia en cuanto a la estructura, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho, por ejemplo, en una determinada capa, ¿no? Si esto es el cuello uterino, ¿no? Esta es la capa basal siempre es una sola, ¿no? Una única capa de células cúbicas, ¿no? Con su núcleo central. Luego tenemos la capa parabasal, que son células ovoides, ¿no? Todas iguales en su estructura para que sean normales. Los núcleos son un poco también ovoides, de igual dimensión, ¿no? Así vamos a tener, son como 2, 3 capas de este estrato parabasal. ¿Okay? Luego van a tener el estrato intermedio, que ya son casi aplanadas. Van a ser casi aplanadas, pero también todas las células son idénticas en cuanto a la capa que representa, ¿no? Así tiene por el estilo otra, son como 3, 4 capas. La capa intermedia es la más amplia, pero luego vamos a llegar al estrato superficial, en el cual las células que están más a la superficie las vemos así, alargadas, ¿no? Son planas, pero conforme vamos avanzando, estas se van ampliando, ¿sí? Hasta lograr una forma poliédrica. O sea, todas son iguales. Pero ¿qué pasa si en esta capa, en cualquiera de las capas, encontramos una célula así, con su núcleo habitual, ¿no? Luego encontramos otra célula, pero con el núcleo más grande, ¿no? Y no solo una, sino varias. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahí? Está cambiando su forma, ¿no es cierto? Está cambiando su estructura. Entonces, el simple agrandamiento del núcleo ya es una forma de displasia. Y eso es lo que se llama muchas veces con el nombre de displasia leve, que hoy en día se conoce con el nombre de neoplasia intracervical
IP de grado 1, el NIC 1. Para otros le dan la denominación de lesión intraepitelial, también de grado 1, que es el LIE, lesión intraepitelial de grado 1. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué no podría ser hipertrófico? Porque no todas las células se alteran. Si no, se va a alterar un gran número de ellas, sí, ¿no? Pero lo que se altera más es el núcleo. ¿Okay? Por eso se le llama así displasia. ¿Okay? Y supongamos que esta displasia, ¿no?, presente otras células, pero ya el núcleo comienza a presentar otras alteraciones, ¿no? Los núcleos celulares todos deben ser iguales. Todo lo que correspondan a una misma capa o a un mismo tipo celular. Pero por ejemplo, si nosotros encontramos que el núcleo va variando, ¿no?, en cuanto a forma, a veces también hay algunas células que el borde nuclear se engruesa más que el resto, ¿no? Eso ingresa a otro grado de displasia, que es la displasia moderada, ¿no? Y vamos a llegar a una tercera instancia en el cual el núcleo ya no se parece en nada a lo habitual. Incluso la forma de la célula también puede ir variando, ¿no? Entonces, este máximo grado se conoce con el nombre de displasia severa. ¿Okay? Entonces, es una gradación en cuanto a los cambios. Por esa razón se le llama cambios preneoplásicos. Porque al final, ¿qué va a resultar con esta célula? Esta célula va a ser totalmente diferente, va a tener un núcleo también diferente, su cromatina o lo que está en el interior del núcleo se engruesa más, se pinta más, ¿no? Entonces, esta célula ya no se va a parecer en nada a la célula original, ¿no? Si no se parece en nada a la célula original, esta es una célula cancerígena, que dice que es neoplásica maligna. ¿Sí? Entonces, siempre las displasias, de acuerdo a su grado, van a terminar en un cáncer. Y por eso es útil el Papa Nicolau. Porque en el Papa Nicolau, cuando encontramos displasia leve, el ginecólogo tiene la obligación de dar tratamiento, ¿no? Si bien es cierto que todo eso es producido por el PBH hoy en día, ¿no? Pero hay otros factores que conllevan también a la producción del cáncer del cuello uterino, ¿no? Siendo el principal la infección por PBH, ¿no? Entonces, el ginecólogo tiene obligación de, al momento de tener una displasia leve, dar el tratamiento adecuado para que pueda revertir ese proceso, ¿no? Pero si por A o B razones no revierte o lo que es más común, la paciente no le presta importancia y deja pasar los años, 1 o 2 años, recién va a volver a consulta sin haber tenido tratamiento de la neoplasia inicial. De repente, el ginecólogo va a encontrar ya no displasia leve, sino puede encontrar displasia severa, ¿no? Entonces, puede variar siempre y cuando no se haga un tratamiento o un chequeo continuo, ¿no? A las damas, cuando tienen relaciones sexuales, se les aconseja que por lo menos se hagan un examen del Papa Nicolau anualmente. ¿Okay? Es lo que se estila hoy en día. Si van a su ginecólogo le van a decir eso, ¿no? ¿Okay? Pero si sale con una lesión premaligna, entonces el chequeo debe ser más continuo, ¿no? Con el tratamiento que le dé el ginecólogo.
¿no? A veces puede ser al mes, ¿no? O a los 15 días, como mejor crea conveniente el ginecólogo, para que pueda tener usted una reversión del caso. Lo malo es que cuando llega a displasia severa o a cáncer, ya es difícil que vuelva a su normalidad. ¿Sí? Bien, esto es lo que hemos mencionado, ¿no? Si los mecanismos de adaptación adecuados y el estímulo nocivo desaparecen, la célula vuelve a su normalidad. Por eso es que es una lesión celular reversible. Luego, pero si los cambios adaptativos no son los adecuados y la acción nociva continúa o aumenta en intensidad, la célula entra en un estado de no retorno, destruyéndose, muriendo y biodegradándose, que es la necrosis, que representa la lesión celular irreversible. No sé si puedan ver qué órgano es. Hay otra lista, creo, después lo vamos a pasar para que lo reconozcan. Y después esta es una lesión persistente, ¿no? Alteración del crecimiento y desarrollo. Este es un corte transversal del corazón, ¿no? Ventrículo, aurículo. El ventrículo es el que se ha hipertrofiado con mayor facilidad, ¿no? Esto es lo que conocemos como cardiomegalia y que lo hemos visto en práctica como hipertrofia cardíaca. Bien, los agentes causales van a ser variados, que van a causar lesión celular, ¿no? Por ejemplo, podemos tener agentes físicos, ¿no? Cualquier tipo de traumatismo, ya sea leve o intenso, siempre da cambios celulares. Los cambios de temperatura también. En este gráfico, por ejemplo, la exposición al frío durante las nevadas bastante intensas que hay en el interior de nuestro país, ¿no? Que a veces se lleva, ¿no? Culmina con la vida de algunos niños, a veces que no son debidamente protegidos, y sobre todo con los animales que se crían ahí en la altura, ¿no? Llamas, alpacas, ¿no? Fallecen a raíz de la intensidad del frío. Pero también podemos tener lo que corresponde a las quemaduras por radiación, ¿no? Las quemaduras del sol las sufrimos siempre en nuestra época de verano, ¿no? Nuestra piel se expone a esas quemaduras. Pero recuerden que no hay que estar demasiado tiempo expuesto a la quemadura solar, ¿no? ¿Qué utilizan para protegerse? Claro, ¿no? Las cremas protectoras hechas a base de cremas que reaccionan, ¿no? O que protegen de la radiación ultravioleta, que es la más dañina, ¿no? Pero antes, ¿qué piensan que se usaba? No, para las radiaciones solares. Si no existían las cremas hidratantes o las cremas anti-UV. ¿Ah? ¿La papa? ¿Cuál? ¿Papa? Algo más, una bebida bastante notoria que hoy en día dicen que se utiliza para desatorar los desagües. La Coca-Cola. Era una bebida oscura, ¿no es cierto? Es una bebida oscura. Entonces la gente acostumbraba, si no había la crema, se echaban la Coca-Cola. Y en cierta forma los protegía de la luz solar, ¿no? ¿Por qué tenía esa creencia? ¿En quiénes es más frecuente las quemaduras solares? Y que lleven a cáncer. Personas de raza blanca, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿por qué utilizaron la Coca-Cola? Porque a los pacientes, a las personas que son de raza de color, no les afectaba. O bien, si bien es cierto, como dicen muchos, en ellos no se nota la quemadura, ¿no? Pero el hecho de relacionar la Coca-Cola con la persona de raza de color, comenzaron a utilizar la Coca-Cola. Ya hoy en día se utilizan
una serie de cremas antisolares, ¿no es cierto? Son protectoras, pero se inició así con el uso de la Coca-Cola. ¿Sí? Bueno. Bien, en este caso de radiaciones estamos expuestos o están expuestos no solo los pacientes que son sometidos a radiación, ¿no?, sino también los que trabajan en esa especialidad médica. ¿Sí? También los afecta. Podemos tener agentes químicos, ¿no? Recordemos que los agentes químicos pueden ser exógenos, entre ellos todos los productos de contaminación ambiental. Nosotros vamos a tener un capítulo de contaminación ambiental, ¿no?, o de patología ambiental, donde vamos a volver a mencionar esto. Luego, las sustancias tóxicas farmacológicas, ¿no?, la drogadicción y los venenos, ¿no? Recuerden que la drogadicción sigue siendo un flagelo para nuestra humanidad, ¿no? Pero son agentes exógenos, que uno los consume de fuera. Pero también tenemos agentes endógenos que no pueden causar lesión. Y son todas las sustancias orgánicas que tenemos o bioquímicas que tenemos en nuestro organismo. Entre ellos la glucosa, las proteínas, los lípidos, las vitaminas, los minerales, el desequilibrio hormonal también nos causa alteración. ¿Cuánto es lo normal de glucosa? 70. A 110. Ya, 70 a 100, ¿no? ¿A 100 qué? ¿Qué unidades? ¿Ah? Así es, ¿no? ¿Okay? Algunos utilizan otras mediciones también, ¿okay? Entonces, al recordar la glucosa, debemos recordar que no debemos de pasarnos ni los límites máximos ni tener límites mínimos o menos de la mínima cantidad. Lo máximo sí conocemos siempre. ¿Qué sucede cuando tenemos glucosa muy alta? Diabetes. La diabetes, ¿no es cierto? O llamado hiperglicemia, ¿no? Y si baja, hipoglicemia, ¿no? ¿Sí? Los cuadros de hipoglicemia son menos frecuentes que los de hiperglicemia. Pero son más graves. ¿Mm? Pero son más graves. ¿Más grave? Porque te puede llevar a un shock hipoglicemiante. Así es, claro. Pero también hay shock por hiperglicemia. Sí, pero- Doctor, ¿cuáles son los síntomas ¿Cómo? de la hipoglicemia? Sueño. Aparte, Primer signo es sueño. ¿Tienes sueño cada rato? también ves manchas negras. ¿Ves qué? Manchas negras. Podría ser, pero no, eso está más en relación al globo ocular. ¿Ok? Pero el signo característico de la hipoglicemia es sueño. ¿Ok? Por eso es que cuando ustedes vienen a las 7 de la mañana a clases, ¿no?, se viene todavía con sueño, lógico. Y si la clase es aburrida, ahí sí terminan de dormir, ¿no? Por eso es que siempre se nos aconsejaba desde que somos estudiantes. Doctor, entonces, ¿una dieta sin azúcares hace que una persona tenga hipoglucemia? ¿Una dieta sin azúcares hace que una persona tenga hipoglucemia? Claro. Hay que mantener los niveles de glucosa, de todos los elementos de nuestro organismo, hay que mantenerlos siempre dentro de sus niveles normales, ¿no? Pero es que no solamente con la glucosa, no solo ingresa azúcar. La glucosa no solamente Pero es no por sale de azúcar. los carbohidratos. Claro, también. Los carbohidratos con mayor exactitud dan una buena cantidad de glucosa, ¿no?, en su metabolismo. ¿Ok? Entonces,
hay que considerar siempre los límites de permisibilidad. Por eso hay dos límites menores y límites mayores. No hay que ni estar demasiado bajos ni demasiado altos en esos dosajes. ¿Okay? La hipoglicemia es de riesgo, es peligro, pero la hiperglicemia también. ¿Por qué razón? Porque cualquiera de los dos puede llevarnos a un coma. Cuando sube el azúcar nos puede llevar a un coma diabético, y cuando disminuye también a un coma hipoglicemia. Pero en cuanto a tratamiento es más fácil el de hipoglicemia, porque le pone su destroza y rápidamente puede aumentar. En cambio el de la hiperglicemia a veces es más estable su inestabilidad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? Bien. Cantidad de proteínas normales. 3. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la cantidad de proteínas normales en nuestro organismo? Generalmente se da en gramos por ciento y la cantidad es 7. ¿Okay? En nuestro medio, ¿cómo estarán las proteínas en la mayoría de ciudadanos? Bajos, ¿no es cierto? ¿Okay? Y precisamente la disminución de proteínas es uno de los signos de desnutrición. Baja cantidad de proteínas. ¿Y que se presenta y es más de mayor riesgo en los niños? Entonces, por eso es que existía o existe siempre las campañas para anemia y para nutrición en niños, ¿no? Porque eso tiene que tener que ver siempre un gobierno de que no exista hipoglicemia en los niños, ¿no? Ni desnutrición por hecho, ni tampoco baja de proteínas, que está relacionado con ambos, ¿no? La desnutrición, con baja de proteínas y con baja de glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque los niños que tienen disminución de su hemoglobina y disminución de proteína van a tener deficiencia cerebral, ¿no? Entonces, estamos condenados con nuestro futuro. A veces, si es que son niños de nuestro barrio marginal, es peor todavía, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de proteínas? ¿Cómo? La cantidad de proteínas, ¿cuál es? 7 gramos. Los lípidos también sabemos que deben permanecer dentro de sus límites normales. Y entre los lípidos tenemos una gran variedad, ¿no es cierto? Los lípidos totales, los triglicéridos y el colesterol, que hoy en día se dosan los dos tipos de colesterol, el LDL y el HDL, ¿no es cierto? El colesterol de cadena pesada y el colesterol de cadena ligera, ¿no? Entonces todo eso es dosable, todo eso se puede medir y cada uno de ellos tiene un límite superior y un límite inferior. Por eso es cuando ustedes se hacen un examen de laboratorio, en el laboratorio tienen la obligación de darles los valores o el rango de valor normal, el valor mínimo y el valor máximo. Si sus resultados están entre esos dos, están totalmente normales. Pero basta que uno esté aumentado para que se cambie también o se piense en alguna lesión. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta nuestros químicos internos, los minerales, ni qué decir, y el desequilibrio hormonal también es importante, ¿no? Lógico que cuando una persona llega a una determinada edad, sus hormonas ya comienzan a disminuir, sobre todo las hormonas sexuales. Pero las otras hormonas también son importantes de investigar, ¿no? Porque puede haber algún riesgo con lo que es
la alteración de determinado órgano. En el aspecto químico, ¿no? El alcohol es uno de los principales elementos que puede dañar nuestro organismo, ¿sí? Por eso es que siempre se indica beber en exceso es dañino. ¿Por qué razón? Porque puede llevar a una cirrosis hepática, ¿sí? ¿Cuál es el daño previo? El daño antes de la cirrosis. La insuficiencia hepática. ¿Ah? ¿Lo qué? Estenosis hepática. Esteatosis, así es. ¿Sí? La esteatosis hepática, que es una lesión reversible, que es la degeneración grasa de las células hepáticas, ¿no? Si uno no da una dieta adecuada al paciente, eso puede continuar y terminar en una cirrosis. ¿Sí? Los medicamentos también, ¿no? Pueden ser perjudiciales en cierta forma, ¿no? Recuerden que en nuestro medio los medicamentos se expenden libremente, ¿no? No es como en otros países que te exigen la receta médica para poder venderte un determinado producto farmacológico. Acá no, acá incluso hasta quien está atendiendo en la farmacia le dice, no, mejor tome esto que le va a hacer, ¿no?, más efecto en su organismo, ¿no? También te recetan, pueden hacerlo, ¿no? Pero muchas veces las personas pueden ser alérgicas a determinado producto, entonces hay que tener cuidado en ello, ¿no? Y algunas sustancias son tóxicas, por ejemplo, las tetraciclinas pueden llegar a ser tóxicas para una persona y puede llevar a una hiperpigmentación de las encías, ¿sí? Entre otras. En algunas personas que son tóxicas a las tetraciclinas, ¿no?, le da el clásico síndrome o rash corporal, ¿no?, el prurito, el escozor y la formación de pequeñas ampollas en la piel, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Siempre en las historias clínicas les van a indicar a usted, anoten ahí o pongan un esparadrapo en la carátula o en la parte externa de la historia clínica de que el paciente es alérgico a determinada sustancia. Por lo general, alérgicos a la penicilina, entre algunos factores. Bien. También tenemos microorganismos biológicos, ¿no? Y entre los microorganismos biológicos vamos a tener nosotros cualquiera de ellos, virus, bacterias, hongos, parásitos, riquetes, toda la escala de microorganismos. La última pandemia que hemos tenido es un virus que no se conocía, ahora sí lo conocemos, ¿no? Y que es bastante letal, ¿no?, si afecta a nuestro organismo, ¿no? El COVID-19, ¿no es cierto? Esperemos que no surja otro virus por ahí, ¿sí? Porque no, para los virus no hay tratamiento, no hay tratamientos antivirales. Algunas farmacias expenden antivirales, pero no hay que creerle. Si las vacunas a muchos no les hizo efecto, ¿no? Entonces, con mayor razón, un medicamento contra los virus todavía no hay algo que sea efectivo, ¿sí? Bien, lo que ven acá es una micosis lingual, caracterizado porque la lengua se ve saburral, a veces algunos dicen mucho material blanquecino en toda la extensión de la lengua, ¿no? Ese es característico de una micosis lingual. Luego tenemos parásitos. En el caso de las dos lesiones que están viendo, uno es un extendido para investigar leishmania, un aspirado en la piel, y el otro es una biopsia hepática. Estas son las células hepáticas en los sinusoides
ahí están las leishmanias. ¿Okay? Las leishmanias son así pequeñísimas. Obsérvenla bien porque ustedes van a tener, cuando hagan inflamación, van a tener una lámina de leishmania en el cual hay que ubicar este parásito. ¿Okay? Es así, es como si fuese una plaqueta, casi igual, porque este es su núcleo y es de todo el cuerpo de la leishmania. Algunos le llaman la clásica apariencia de imperdible. ¿Conocen los imperdibles? Probablemente no. Antes sí se conocía porque se utilizaba mucho en los pañales. Las mamás, para poder sostener el pañal en las épocas anteriores, ya no viene con su pega-pega, ¿no? Había que utilizar, envolver bien al bebé y ponerle su imperdible para que no se suelte el pañal, ¿no? El imperdible es lógico, es más grande muchas veces que esto, pero siempre tiene un ojito en la parte lateral y el resto todo es hueco. Y esa es la apariencia de la leishmania, ¿no? ¿Eh? La leishmaniasis es una enfermedad sumamente destructiva. La leishmaniasis por lo general afecta la mucosa nasal y la mucosa oral y destruye la piel. Por eso los pacientes que tienen leishmania o UTA, ¿no? En la selva le llaman más UTA, ¿no? Que leishmania. Nosotros acá le llamamos leishmaniasis, pero destruye la piel. ¿Okay? En cambio, puede invadir también órganos internos. Cuando invade órganos internos recibe otro nombre, se le llama espundia. ¿Okay? Cuando invade órganos internos se le llama espundia. También podemos tener alteraciones nutricionales por déficit o por exceso, ¿no es cierto? Por déficit vamos a tener nosotros las clásicas desnutrición, que lo vamos a mencionar cuando hagamos patología pediátrica. ¿Okay? Y por exceso, la obesidad. ¿Okay? La obesidad. ¿Okay? Entonces, son alteraciones que se dan por el caso de tipo nutricional. Y también en este aspecto hay que tener en cuenta lo que es las alteraciones vitamínicas, ¿no? O denominado generalmente como avitaminosis. Y otro aspecto, los aspectos genéticos. Alteraciones, ¿no? Que son prácticamente irreversibles y muchas veces que son incompatibles con la vida, ¿no? Que son alteraciones cromosomiales, sobre todo de tipo autosómico, ¿no? Es decir, alteraciones que vienen desde los padres. ¿Okay? Esto probablemente lo han visto, lo han conocido ustedes, la clásica niña sirena. Hubo un caso hace varios años atrás, ¿no? Una niña que nació con los miembros inferiores pegados, ¿no? ¿Okay? O no se sabía el sexo, pues no, pegados los miembros inferiores, no había cómo reconocer el sexo. Entonces, el clásico niño o niña sirena. Esa niña viajó al extranjero para que lo operen, pero lamentablemente no llegaron a operarla. Murió antes de. Probablemente tenga otras alteraciones internas. ¿Y esto? ¿Qué les parece? No se reconoce casi nada en la región cefálica, ¿no es cierto? ¿Okay? Bueno, mientras hice mi especialidad, eso
apareció ahí en el hospital María Auxiliadora. ¿Okay? Un nacimiento de una niña con estas características. Así nació, ¿no? Con parte de tórax y abdomen abierto, ¿okay? Sin reconocimiento de la parte cefálica. Esto debe ser la región cefálica, pero esto probablemente sean los ojos, ¿no? Entonces, yo me tomé la particularidad de decir el extraterrestre, ¿no? En esa época. ¿Okay? Puede llegarse a esas alteraciones. ¿Okay? Hoy en día existe el consejo genético, ¿no? Y las personas que dan a luz este tipo de nuevos seres tienen la obligación de hacerse ese chequeo genético, porque bien puede ser producto de la madre o del padre, ¿no? Pero en nuestro medio no se hace. ¿Por qué razón? Un examen genético cuesta, es de mucho costo. ¿Okay? Y parece mentira de que las personas que presentan mayormente ese estado de presentación de sus hijos son personas de bajo nivel económico, ¿no? Entonces, no tienen para alimentarse, menos van a tener para hacerse un examen genético. Si el examen de cromosoma nomás para ver paternidad, ¿cuánto está? ¿Tienen una idea? Está más o menos alrededor de 150 a 200 soles para confirmar paternidad, ¿no? De repente ya subió más, porque el precio que le estoy indicando era la época en que teníamos como presidente al señor Toledo, ¿no? Y él tuvo un problema de paternidad, ¿no? Con una de sus hijas, y no se hizo el examen, teniendo como, ¿no? 150 soles para él no era nada, pero no se llevó a hacer el examen. Bien, luego lo que vamos a tener también un capítulo en nuestro curso que es trastornos inmunológicos, ¿no? De todos los procesos inmunológicos, ¿sí? Desde las clásicas reacciones alérgicas hasta las enfermedades autoinmunes, ¿no? Autoinmunes porque uno mismo genera sus propios anticuerpos y en lugar de hacernos bien, nos hace mal. Autoanticuerpos, para ser más preciso. Y un ejemplo de esa enfermedad es lo que sucede con el lupus, que afecta mayormente el riñón, pero es una enfermedad sistémica. No solamente va a afectar al riñón, afecta a la piel, afecta al aparato respiratorio, ¿no? Genera una serie de alteraciones que termina con la vida del paciente o la paciente. El lupus es bastante agresivo. Bien, acá tiene parte de la teoría también. Lesión celular reversible, ¿no? La acción de radicales libres también hay que mencionarlo, ¿okay? Y recuerde que los radicales libres son elementos químicos que tienen un solo electrón en la órbita más externa. Por eso se caracteriza, ¿no? Y entre esos radicales libres, ¿no? Ustedes van a tener oxígeno reducido, ¿no? Que es un producto de la respiración mitocondrial. Que pueden dañar lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Okay? Los radicales libres más abundantes son el O2, que es el ion superóxido, el H2O2, el peróxido de hidrógeno, ¿okay? El OH, el radical hidroxilo, el CL3, que es el tricloruro de carbono, y el óxido nitro. ¿Okay? Entonces,
el desequilibrio entre los sistemas generadores y limpiadores de radicales libres puede generar un estrés oxidativo en la célula. ¿Okay? Y eso nos confirma de que todos estamos expuestos a algún estrés. Por eso a la lesión celular también se le llama estrés celular. ¿Okay? Entonces, no solamente nosotros, nuestras células también se estresan. Y por eso es que comienzan a alterarse o a cambiar. ¿Bien? Este daño por radicales libres contribuye a desarrollar procesos de lesión química, también por radiaciones, por la lesión isquemia, reperfusión, ¿no? Cuando hay daño en relación a la circulación sanguínea. ¿Hasta qué hora tenemos? 7. 6 y 40, ¿no? Bueno, ya falta poquito. ¿Okay? Bien. Las lesiones reversibles también pueden ser producidas por acúmulos de sustancias intracelulares. Y estos acúmulos se conocen con el nombre de degeneración celular. ¿Okay? Y estos cuadros pueden ser variados. Uno, que se acumule demasiada agua en el interior de la célula y se va a denominar degeneración hidrópica. Si se acumula demasiada grasa, se va a denominar de esa forma, degeneración grasa. Si se acumula demasiadas proteínas, la célula va a adoptar en su citoplasma una coloración rosada que se va a conocer con el nombre de degeneración hialina. ¿Okay? También, si se acumula demasiado glucógeno, se va a denominar degeneración glucogénica, pero también podemos tener acúmulos de pigmentos. ¿Okay? ¿Qué pigmentos conocen en nuestro organismo? ¿Qué pigmentos se acuerdan? La melanina. La melanina, uno. ¿Qué otro pigmento? ¿No se acuerdan de otro pigmento? ¿No? La bilirrubina. ¿Ok? ¿La qué? ¿Melatonina? No. Lo que ha dicho sus compañeros está bien, ¿no? Una que es la bilirrubina, la otra la melanina, y hay un tercer pigmento, que es el pigmento férrico, importante para nuestro organismo, ¿no es cierto? ¿Que está en dónde el pigmento férrico? En los... en los glóbulos rojos, en nuestros hematídeos, ¿no? Y es lo que nos va a indicar la cantidad de fierro. Muchas veces nos orienta a anemia, si es que hay déficit de hemoglobina, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, recordemos bien esos pigmentos. ¿Okay? También puede darnos alteración. ¿Okay? Lo que sucede con nuestros pigmentos, ¿de dónde deriva la melanina, el pigmento melánico? Melanocitos. De Los melanocitos. melanocito. El melanocito es la que contiene la melanina. ¿Pero dónde se forma? Aunque parezca mentira, ¿no? La melanina es un derivado de la tirosina. ¿Okay? La melanina es un derivado de la tirosina que se acumula en las células melanocíticas de nuestra piel, ¿no? ¿Okay?
puede darnos alteración el acúmulo en exceso de ese pigmento, ¿o no? Recuerden bien esos dos términos que están en relación con la melanina: nevus y melanoma. ¿Tienen idea de lo que es melanoma, no es cierto? ¿Qué es? ¿Es una? Cáncer de la piel. Puede aparecer en la piel, pero también en órganos internos. Se le llama así, es un cáncer, sí, pero se le llama melanoma porque se van a proliferar los melanocitos, y los melanocitos tienen melanina en relación con los melanocitos, que es una neoplasia maligna, definitivo. ¿Okay? Pero en cambio van a tener ustedes este otro término, nevus. ¿Qué viene a ser un nevus? Un poco difícil conocerlo, pero todos lo tenemos. Y en alguna familia es señal de que el descendiente, si tiene eso, es su familia, si no, no lo es, ¿no? El nevus es lo que comúnmente nosotros conocemos con el nombre de lunar. Los lunares. Los lunares son neoplasias, pero benignas, a diferencia del melanoma. ¿Okay? Por eso le decía, eso era un signo de alcurnia muchas veces, ¿no? Porque si se acuerdan de la película Los Dálmatas, seguro que la han visto todos, ¿no? Que no querían aceptar al último perrito porque no tenía las manchas, ¿no? En el caso del lunar también. Hay lunares que son exclusivos para una determinada familia, ¿no? Y que de hecho lo tiene el padre o la madre. Entonces, si el hijo saca ese mismo lunar en la misma zona, con toda certeza es su hijo. Así lo consideraban antes. Pero si no tiene el lunar, era desheredado desde el nacimiento, ¿no? No contaba para la herencia. Entonces, ya hoy en día ha dejado de establecerse así, pero el lunar o los nevus son nuestros clásicos lunares, que pueden ser pequeñísimos o pueden ser de regular tamaño. ¿Qué diferencia hay con el melanoma? Uno es benigno y el otro es maligno. No, de hecho, aparte de eso, ¿cómo lo diferencia? El tamaño y la ubicación. Uno puede ser el tamaño, otro es el borde. Los bordes. El melanoma muchas veces tiene bordes irregulares y por lo general progresivamente va aumentando de tamaño y aumenta de tamaño muy rápido, que es la característica de una neoplasia maligna, aumentar de tamaño de forma rápida. En cambio el lunar no. El lunar, desde que ustedes lo han visto por primera vez, pasan los años, muchas veces ni ha crecido. Y si ha crecido, crece con ustedes, ¿no? Crece un poquito. ¿Sí? Entonces no hay que alarmarse por esos lunares. En cambio, si el lunar crece en demasía ya, o muy rápido, sí hay que alarmarse. Por eso es que antes existía los primeros de diciembre de cada año, había el día del dermatólogo y hacían consultas gratuitas a todos los que tenían lunares y era para descartar si tenían o no melanoma. Con esa finalidad se hacía, el lunar maligno lo llamaban.
Bien. Este esquema nos trata de poder definir cómo es una degeneración hidrópica o vacuolar, ¿no? En la célula puede haber degeneración hidrópica, acúmulo de líquido en exceso. ¿Okay? Y ese acúmulo de líquido en exceso se da fundamentalmente por la falla de la bomba de sodio y potasio. Nosotros sabemos que la célula, cuando es normal, tiene un determinado tamaño. El potasio siempre es intracelular y el sodio es extracelular. ¿Cuándo existe ese proceso de degeneración hidrópica? Cuando ingresa demasiado sodio a la célula. ¿Okay? Pero ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver con el agua? El agua siempre va asociado al sodio. ¿Okay? Siempre. Por eso es que cuando ingresa sodio, también ingresa agua al interior de la célula. Y lo primero que va a suceder en la célula es un cambio en la coloración del citoplasma. Lo enturbia. Y por eso esa primera fase se le llama degeneración turbia. ¿Okay? O la fase de degeneración turbia de esta degeneración hidrópica. Antes era considerada una degeneración aparte. Hoy está incluida dentro de la degeneración hidrópica. ¿Okay? Entonces, si eso sigue en aumento, ¿no? Y sigue ingresando agua, ¿no? Se forman vacuolas de agua. ¿Okay? Y cuando sigue aumentando, todo el citoplasma se llena de agua y el núcleo también se rechaza hacia un extremo. ¿Okay? Es como si ustedes, ¿no? Cuando juegan carnavales, cuando llenan sus globos con agua, lo llenan hasta un determinado límite, ¿no es cierto? Hasta el volumen que pueda tener el globo. La célula es igual, permite que ingrese agua hasta un determinado límite, hasta cambiar su forma. Pero ¿qué pasa si ustedes siguen echando agua? Definitivamente revienta. Entonces ahí viene lo que es la destrucción de la célula. Entonces ya se produce la muerte celular, ¿no? Que ya no va a ser degeneración, va a ser necrosis celular. ¿Okay? Y eso es lo que sucede básicamente en las células de los túbulos renales. ¿La tienen? Estas son células de los túbulos renales. Por ejemplo, este es un tubo renal. Sus células están hinchadas por demasiado ingreso de líquidos, ¿no? Como el agua no se colorea, es igual que la grasa, ¿no? Entonces, la célula se va a ver hinchada en su citoplasma. ¿Okay? Pero si eso sigue, prácticamente vamos a tener lo que es la necrosis tubular. Primero se llama degeneración tubular y después una necrosis tubular aguda, que es la destrucción de los túbulos renales. Y algo similar en el proceso surge con la célula hepática cuando se acumula demasiados lípidos en su interior. ¿Okay? La célula hepática, conocemos, es poliédrica, ¿cierto? Con un citoplasma uniforme de color rosado casi siempre, o eosinófilo, pero si comienzan a ingresar lípidos, estos lípidos se acumulan en el interior en forma de vacuolas. Comienza como pequeñas vacuolas o pequeñas gotas y después van a ir creciendo progresivamente hasta unirse varias vacuolas, ¿no? Entonces podemos tener el ingreso de mayor cantidad de lípidos. Lógico que esto sucede siempre y cuando el paciente no se controle médicamente, porque en su control médico, que una vez que le digan que tiene hígado graso, ¿no?
tiene que darle dieta. Tiene que eliminar el alcohol de su dieta. ¿Ok? Porque el alcohol es uno de los principales elementos que puede generar este proceso. ¿Ok? También disminuir los carbohidratos. Y el hígado se vuelve a regenerar. ¿Ah? El hígado se regenera. Mientras esté en esa etapa, sí, puede volver a su normalidad, con la dieta, con el tratamiento. Si se quitan los factores de riesgo. ¿Mm? Si se quitan los factores de riesgo, es que vuelve Claro, a su normalidad. así es. ¿No? Es lo que sucede en todo. Si quita los factores de riesgo, uno puede volver a la normalidad. ¿Ok? Entonces, la célula hepática, todas estas vacuolas pueden unirse y formar una sola y gran vacuola. Si el proceso sigue, irremediablemente la célula ya no va a ser poliédrica, se vuelve redonda, como una célula adiposa, ¿no? Con el núcleo aplanado y rechazado a un extremo, idéntico a una célula adiposa. Por eso se le llama degeneración grasa del hígado. ¿Ok? Mientras sea degeneración, puede volver a su normalidad. ¿Ok? Pero si no, va a evolucionar hacia otro proceso. ¿Ok? Un cambio que a veces se asocia también con una infección es cuando hay hepatitis. Cuando hay hepatitis y el sujeto tiene esto, con mayor razón va a desarrollar otro proceso más grave. ¿Qué hemos dicho que sucede después de la esteatosis hepática? Cirrosis. Entonces, si hay hepatitis, con mayor razón desarrolla cirrosis. ¿Ok? Aunque la hepatitis viral por sí sola puede dar cirrosis también. ¿Ok? Siempre y cuando sea hepatitis C o hepatitis D. C y D. Con mayor frecuencia. D, hepatitis D. ¿Ok? La B, muy raro que llegue a ese extremo, pero sí es mucho más severa que la hepatitis A. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta esta alteración. ¿Y qué cambios? Por ejemplo, esta es una lámina de hígado. Lo van a ver en práctica también, este es el hígado, pero esto no es normal. La célula hepática está convertida en una célula adiposa. En otras no, la célula hepática tiene un montón de bolitas blanquecinas que son las vacuolas de grasa. Eso es esteatosis hepática. ¿Okay? En práctica lo van a reconocer con bastante facilidad. ¿Okay? ¿Cuáles son las causas de esteatosis hepática? Lógico, obesidad en grado extremo. Cuando hay hepatitis viral, ¿no? A veces hay que excluir la A porque estas son las que más daño hacen. Hay hepatitis inmunológica también, hay hepatitis bacteriana, por ejemplo, hepatitis típica, hepatitis tuberculosa, hepatitis brucelósica. ¿Qué es la brucelosis? Tiene otro nombre, la enfermedad brucelósica. ¿Ah? No. Fiebre malta. Fiebre malta o brucelosis, es lo mismo. Y cuando hay toxicidad por medicamentos y por el alcohol, también contribuye a dar esteatosis hepática. Las enfermedades metabólicas, la diabetes mellitus, cursa muchas veces con esteatosis hepática, porque el sujeto diabético es, al inicio, obeso, ¿no es cierto? Ya que después con el tiempo disminuye totalmente de peso, pero muchas veces antes puede lesionar su hígado. ¿Okay? Son complicaciones en la enfermedad. ¿Y esto será cierto? ¿La desnutrición puede llevar a una esteatosis hepática? ¿Sí o no? Y con eso damos un intermedio para
poder hacer seminarios que van a hablar de lo mismo, pero de repente con mayores ejemplos. ¿Qué dicen? ¿Puede dar la desnutrición, atosis hepática? Las proteínas tienen un mecanismo para almacenar. ¿Son qué? Sí, se puede. Sí, todo es posible en medicina. Siempre te van a decir, todo es posible en medicina, pero ¿por qué? Las proteínas, la nutrición, No tiene nada que ver con las proteínas. Porque agota sus reservas en el ¿Por? hígado. Porque agota las reservas en el hígado. Como ¿Por? hay desnutrición y necesitas sacar reservas, comienza a sacar las reservas del hígado y no sé, imagino que por ahí. La reserva del hígado puede ser posible, pero la desnutrición es más frecuente en niños, ¿no es cierto? Un sujeto que es desnutrido, ¿de qué se alimenta más? Comida rápida. Hidrato de carbono. No falta el pan, ¿no? Como nos dice a veces la región, que no falta el pan en tu mesa, ¿no es cierto? Pero a veces ese pan es el único alimento que tienen los que menos tienen, ¿no? Entonces, bioquímicamente, el pan es un carbohidrato. ¿En qué se desdobla? Cuando entra en el proceso digestivo, lógico, sabemos que todo lo que es carbohidrato, por un lado, se transforma en glucógeno a nivel hepático. Pero también da, El exceso lo convierte en grasa. claro, también produce triglicéridos y colesterol por su transformación bioquímica, ¿no es cierto? Y ustedes lo van a comprobar, bueno, si es que tienen oportunidad de ver un niño desnutrido, sobre todo que haya fallecido y se le haga autopsia, ¿no? ¿Cuándo es el color normal de un hígado? Rojizo. Rojizo, incluso algo más oscuro, ¿no? Algunos le llaman color concho de vino, un color guinda bastante notorio. Y en un sujeto desnutrido, especialmente en niños, el hígado no es así. El hígado lo van a ver amarillo. Porque como lo único que tiene es carbohidratos en su alimento, eso se transforma en grasas y se acumula en el hígado. Por eso es que da una esteatosis hepática bastante severa. ¿Okay? Bien, imagínense, el tema es amplio. ¿Okay? Todavía la otra semana continuamos con lo mismo, con los otros tipos de alteraciones.